La historia de Salem. Capítulo 1. Esta es la historia del reino de Salem desde su edificación, que oí de los labios de Melquisedec en la fiesta de Sucot. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre, llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacen de la sabiduría y del amor. Cansado de las injusticias que predominaban en Canaán, Adonías se propuso edificar un reino que fuera gobernado por leyes de amor y de justicia. El nombre de la capital de aquel reino sería Salem, que significa paz. Sus súbditos no empuñarían arcos ni espadas, ellos serían entrenados en el arte musical. Cada habitante de Salem tendría siempre al alcance de sus manos un instrumento musical, para expresar por medio de ellos la paz y la alegría de aquel reino. Juntos, formarían una poderosa orquesta en contra de la desarmonía que nace del orgullo y del egoísmo. El primer paso de Adonías para llevar a cabo su plan, fue elaborar las leyes del nuevo reino, las cuales registró en un pergamino. Los súbditos de Salem no podrían mentir, hurtar, odiar, ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causa de todo mal, por lo tanto, no podrían existir en aquel reino de paz. Las leyes del pergamino requerían la práctica de la humildad, de la sinceridad, de la amistad, y por encima de todo, del amor, que es la mayor de todas las virtudes. Después de registrar en el pergamino las leyes que regirían aquel reino, Adonías comenzó a planificar la arquitectura de Salem. Salem sería una ciudad al principio pequeña, con capacidad para 1200 personas. Como lugar para su edificación, fue elegida una región alta de Canaán, al occidente del Monte de los Olivos. En poco tiempo, la construcción de Adonías comenzó a atraer personas de todas las regiones que venían a conocer el palacio y las mansiones que estaban siendo construidos. Admirados ante la belleza de aquella ciudad, los visitantes se preguntaban quiénes serían sus habitantes. Adonías les mostraba el pergamino, diciendo que Salem era una ciudad edificada para los limpios de corazón, para todo aquel que estuviera dispuesto a obedecer sus leyes. Capítulo 2. La construcción de la ciudad concluyó finalmente y Salem se reveló hermosa como una novia adornada, a la espera de su esposo. Desde su trono, Adonías recibía a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que, prometiendo fidelidad a las leyes, fueran elegidos, recibían 3 dotes del rey: el derecho a habitar en una mansión, también recibían vestiduras de lino fino y un instrumento musical. La ciudad rápidamente se llenó de habitantes. Lleno de alegría, Adonías convocó a todos los elegidos para la inauguración de Salem. En el transcurso de la celebración proclamó un decreto que determinaría el futuro de aquel reino, diciendo: a partir de este día, que es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Solamente aquellos que permanecieren leales, practicando las leyes del pergamino, serán confirmados como ciudadanos de mi reino. Aquellos que sean encontrados transgrediendo las leyes, serán desterrados. Las palabras del rey condujeron a todos a un profundo examen de corazón, pero se alegraron con la esperanza de alcanzarían la victoria sobre el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. Adonías tenía un único hijo a quien había dado el nombre de Melquisedec. La belleza, la ternura y la sabiduría de su amado hijo, habían sido la inspiración para la fundación de su reino. Melquisedec tenía apenas 12 años de edad, cuando Salem fue inaugurada. Sería el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados al final de los 6 años. Adonías mantendría su plan en secreto hasta el momento oportuno. El príncipe, con sus virtudes y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem.
Él tenía siempre en su rostro una sonrisa y en sus labios palabras de afecto. Él apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares, se regocijaba recitándoles las leyes del pergamino, en forma de lindas canciones que él mismo componía. Su presencia atraía una atmósfera de felicidad y paz. El príncipe poseía todas las virtudes necesarias para ser el rey de Salem. Adonías, edificado una mansión especial junto al palacio, con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase fielmente las leyes del pergamino. Diariamente él observaba a los habitantes, buscando entre ellos a ese súbdito especial. Paseaba por las alamedas de Salem, cuando de pronto entre el canto de las aves, Adonías escuchó una voz semejante a la de su hijo. Al darse vuelta para ver de quién provenía aquella voz, observó a un joven que entonaba una linda melodía. Al contemplar en su faz un brillo que irradiaba sabiduría y pureza, Adonías se alegró por haberlo encontrado. Aquel joven, que era una copia fiel del príncipe, se llamaba Samael. Colocándole un anillo en el dedo, el rey lo condujo al palacio, donde fue recibido por Melquisedec, ofreciéndole muchos presentes, y el derecho de estar siempre a su lado. Adonías preparó un gran banquete en honor de Samael, reuniendo a todos los habitantes. Al contemplarlo al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, honrándolo como si fuera el príncipe. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel joven, cuando se manifestó Melquisedec, colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. En el banquete Samael fue honrado por todos. Realmente él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaban a el amado príncipe. Capítulo 3. Salem crecía en felicidad y paz. Con alegría, los súbditos se reunían cada día al amanecer para oír, cantar y tocar las sublimes composiciones de Melquisedec, que inspiraban bondad y paz. Entre las amistades nacidas y fortalecidas en virtud de la música armoniosa, sobresalía la amistad que unía a Melquisedec con Samael. Desde que había comenzado a habitar en la mansión del monte, Samael se había convertido en su más fiel amigo. Juntos pasaban largas horas, hablando sobre las leyes del pergamino. Con admiración, Samael veía a Melquisedec transformar aquellas leyes en lindas composiciones. Las dulces melodías que salían de sus labios eran como el perfume de una flor. Consciente de la importancia de las leyes en la preservación de la armonía y paz en Salem, el príncipe comenzó a dedicar su tiempo a componer melodías, siendo su instrumento preferido el laúd. Era por medio de ese instrumento que conseguía expresar con mayor perfección. De los 6 años de prueba, 5 finalmente pasaron. Adonías, feliz de ver que hasta entonces todos los habitantes de Salem habían permanecido leales a las leyes contenidas en el pergamino, los convocó a un banquete. Habiendo tomado sus lugares, los súbditos con alegría unieron sus voces entonando los cánticos de la paz, siendo dirigidos por Samael. Después de oírlos, el rey emocionado se dirigió a su hijo, abrazándolo en medio de los aplausos de la multitud. Todos reconocían que la paz y la alegría de Salem se debían a el amor y la dedicación del amado príncipe. En aquel momento de reconocimiento y gratitud, Adonías reveló el plan que había mantenido en secreto. Con voz pausada, les dijo: súbditos de este reino de paz, mi alma está llena de alegría al contemplar en este día sus rostros más radiantes que antes. Sus vestiduras continúan blancas, como cuando las recibieron de mis manos. La armonía de sus voces e instrumentos, ahora es mucho mejor. Habiendo dicho estas palabras, el rey agregó: un año de prueba todavía resta, al final del cual serán juzgados. Permaneciendo fieles como hasta aquí, serán honrados siendo confirmados como ciudadanos de este reino de paz.
No obstante, si alguien fuera hallado en falta será desterrado, aun y cuando esto nos traiga mucha tristeza y sufrimiento. Las palabras del rey llevaron a los súbditos a una profunda reflexión de sus actos. Todos, examinándose, se preguntaban: ¿estaremos aprobados? Seguros de ser dignos, porque amaban a Salem y a sus leyes, unieron sus voces en un cántico que expresaba su fidelidad. Al terminar el cántico, Adonías les reveló su gran secreto. Aquellos que sean aprobados, recibirán como rey a Melquisedec, mi hijo, a quien daré el trono glorificado de Salem. La revelación del rey fue aclamada por todos con mucho júbilo. Adonías todavía no les había revelado todo su plan, por eso pidiéndoles silencio, prosiguió: mi hijo empuñará un cetro especial, en el cual sellaré todo el derecho de dominio, su cetro simboliza la armonía y la paz. Ante esta revelación que a todos sensibilizó, el príncipe postrándose a los pies de su padre, lloró movido por mucha alegría y gratitud. Mientras tanto, todos los súbditos aplaudían con euforía, anhelando ver el amanecer de aquel día. Adonías, llamando a Samael a estar junto a él, concluyó diciendo: en el gobierno de Salem, Samael será el segundo después de Melquisedec. A él será confiado el pergamino de las leyes, él será el guardián de la honra de este reino. Capítulo 4. Samael, al conocer los planes de Adonías, se llenó de euforía. Contemplaba ahora risueño aquella ciudad sin igual, imaginando su futuro. Considerando las palabras del rey, él sería el segundo en el reino, se dejó dominar por un sentimiento de superioridad. Samael, que en obediencia a las leyes del pergamino, había vivido en humildad, comenzó a llenarse de orgullo por su posición. En su delirio imaginaba estar junto al trono, teniendo a los súbditos de Salem a sus pies, aclamando su grandeza. Samael, totalmente dominado por ese pensamiento, no se daba cuenta de que estaba siendo seducido por la soberbia. Aquel sentimiento que lo seducía, dio paso al egoísmo que luego se convirtió en codicia. Una semana después, los súbditos promovieron una fiesta en homenaje a Melquisedec, el futuro rey de Salem. Viendo a Melquisedec siendo aclamado por tantas alabanzas, Samael sintió como la envidia dominaba su corazón. Ese sentimiento era fruto del orgullo y del egoísmo. No podía soportar el ser dejado en segundo plano. ¿Acaso no era él tan valioso y sabio como el príncipe? Era casi imposible disimular su envidia. Anteriormente, Samael sentía un gran regocijo cuando al lado del príncipe recitaba las leyes, que eran transformadas en lindas canciones. Ahora, esos momentos le parecían desagradables, porque aquellas leyes estaban en contra de sus ideales. Aún así decidió no revelar sus pensamientos. Soportaría las leyes registradas en el pergamino, hasta que, con su autoridad, pudiera excluirlas del reino. ¿No sería acaso él el guardián de las leyes? Procuraría llevar a cabo sus planes mediante su influencia. Creyendo poder influenciar a Melquisedec con sus sueños, Samael se aproximó a él con euforía, y comenzó a hablarle de la gloria del reino que habría de recibir, en donde los dos serían cubiertos de honores, y disfrutarían de las alabanzas de los súbditos de Salem. Serían ellos los héroes del más perfecto reino establecido en la tierra. Las delirantes palabras de Samael causaron preocupación y tristeza al joven príncipe, pues ellas no reflejaban las enseñanzas de amor y humildad de las leyes. Viendo a su íntimo amigo en peligro, Melquisedec con gran ternura, lo condujo al lado del trono donde, tomando el pergamino, comenzó a recitar las siguientes palabras. El reino de Salem será afirmado sobre la humildad, pues esta virtud es la base de la verdadera grandeza.
La humildad es fruto del amor, la humildad es contraria a la soberbia puede mantener a los hombres presos del engaño, haciéndolos conformarse con las mentiras, haciéndoles creer que ellas son infinitamente valiosas. La humildad consiste en el olvido de uno mismo, y llevar una vida de desinteresado servicio a los semejantes. Samael, esforzándose por disimular su indignación por la lectura del pergamino, dijo al príncipe, en tono de consejo de amigo: mi buen amigo, reinaremos en una ciudad victoriosa, que está muy por encima de las leyes del pergamino, sus principios solo serán de utilidad durante estos años de prueba. ¿Acaso la plena libertad no será la gloria de Salem? Porque la completa libertad no puede coexistir con estas leyes, el objetivo de las leyes llegará a su fin junto con estos 6 años de prueba, después de ese tiempo serán anticuadas. Corresponde a nosotros dos coronar a Salem con la total libertad, que nos llevará a una felicidad sin fin. Tal libertad es imposible que exista bajo las limitaciones del pergamino. Melquisedec se estremeció ante las palabras de su amigo, que evidenciaban locura. ¿Cómo hacerlo comprender que ese camino solo lo conduciría hacia su autodestrucción? Nadie en Salem, además de Melquisedec, conocía la triste condición de Samael. Con paciencia, el príncipe procuraba concientizarlo del verdadero valor del pergamino. Sus leyes no podrían jamás ser alteradas, porque esto ocasionaría el fin de la paz. Los consejos del príncipe finalmente lo hicieron entrar en razón. Meditando sus palabras, se concientizó de estar yendo por un camino engañoso. Al ver en los ojos de su amigo, aquel a quien tanto amaba, las lágrimas del arrepentimiento, el hijo de Adonías se alegró al verlo triunfar sobre el orgullo y el egoísmo. Los días siguientes estuvieron llenos de realizaciones. El príncipe se mostraba aún más comprometido, dispuesto a dar todo de sí para que su amigo pudiese proseguir en el camino de la humildad. En aquellos días de júbilo, le fue dado el honor de conocer el cetro. En un momento de descuido, Samael, que había disfrutado de paz su alma, permitió que su corazón fuera nuevamente poseído por un sentimiento de grandeza, que desencadenó una tormenta en su alma. La soberbia que resulta de la mezcla del orgullo y la codicia le sobrevino en el momento en que el príncipe le mostraba un laúd dorado. Este era el cetro en el cual estaba impreso el sello de todo el dominio. Capítulo 5. Desde su mansión Samael contemplaba a Salem en su resplandor matinal. La veía cual novia adornada a la espera de su rey, la comenzó a crecer en su corazón. En sus delirios comenzó a hacer planes para poder conquistarla. Ya podía verse sentado sobre el trono, teniendo en las manos el cetro. Todos lo aclamarían como el libertador de la opresión de aquellas leyes. Salem sería un reino de completa libertad. Dominado por la codicia, comenzó a maquinar sus planes. Samael decidió actuar sutilmente, llevando a los súbditos a ver en el pergamino alguna imprecisión a la libertad. En su elaborado plan, actuaría con aparente bondad, mostrando interés por el crecimiento de la felicidad de todos. Poniendo en práctica sus planes, comenzó a visitar a los súbditos en sus mansiones, hablándoles de las glorias del reino venidero, donde disfrutarían una completa libertad. Grande era su influencia en Salem. Todos admiraban su sabiduría, teniéndolo como el emisario perfecto de la justicia y del amor. Nadie podía imaginar que en medio de aquella atmósfera de júbilo y gratitud una trampa sutil estaba siendo colocada, en la cual muchos podrían caer por descuido. En su seductora misión, Samael no hablaba contra el pergamino, al contrario él lo elogiaba por haber sido de gran utilidad en aquellos 6 años que estaban casi por finalizar, diciendo que aquellas leyes eran solo una prueba. En su lógica, procuraba mostrar que en el reino venidero, cuando todos ellos fueran aprobados, estarían por encima de aquellas leyes.
Sus argumentos, aparentemente correctos, le preparaban el camino para afirmar abiertamente que en el nuevo reino, la existencia del pergamino, sería un obstáculo para la verdadera libertad. Las mentiras esparcidas por Samael no tardarían en dar fruto en el corazón de muchos de los súbditos de Salem. Esto sucedía a 6 meses del Yom Kippur, cuando el destino de todos sería sellado. Un tercio de los habitantes, seducidos por el terrible engaño, lo exaltaba ahora, en completo desprecio a las leyes, a quienes juzgaban de anticuadas. Adonías, que sufría al observar el surgimiento de esta rebeldía, convocó a sus súbditos a una reunión de emergencia. En la faz de todos se podía ver las contrastantes disposiciones. Con voz compasiva, el rey comenzó a revelarles, como jamás lo había hecho antes, la gran importancia de las leyes, mostrando que ellas eran la base de toda la prosperidad y paz. Si tales leyes fuesen excluidas, la felicidad y la gloria de Salem se extinguirían, dando lugar al caos. Después de mostrar la necesidad de las leyes, Melquisedec, movido por un fuerte deseo de salvar a aquellos a quienes tanto amaba, levantó el pergamino delante de todos y con voz llena de bondad les alentó a que se arrepintieran, perdonándolos y dándoles la oportunidad de continuar en el camino de la paz. Sus palabras a todos conmovieron, logrando que hasta el mismo Samael estuviese al principio conmovido, pero su orgullo le impidió arrepentirse. De esta manera, cuando todavía podía arrepentirse volviendo a vivir conforme a las leyes, endureció su corazón, decidiendo continuar hasta el fin. Esta decisión, todavía no la manifestaría, pues había idealizado un plan. Al finalizar aquel encuentro, Samael convocó a sus seguidores a una reunión secreta, que fue realizada bajo el manto de la noche, junto al riachuelo de Cedrón que estaba fuera de los muros de Salem. Después de maldecir el pergamino y a todos aquellos que lo defendían, comenzó a hablarles de sus planes. Como ustedes saben, los 6 años de prueba están por finalizar, a partir de hoy solo faltan 6 meses para el día de la coronación. Si ustedes quieren tenerme por rey en lugar de Melquisedec, yo le robaré el cetro, para apoderarme de Salem. Samael comenzó a explicarles los pasos de su traición, dándoles instrucciones sobre la manera de actuar a partir de aquella fecha. Necesitamos mantener una apariencia de fidelidad a las leyes y hasta que llegue el momento de actuar. El golpe será dado la noche anterior al día de la coronación. A medianoche, nos ausentaremos sigilosamente de Salem. Robaré en esa noche el cetro, y juntos huiremos hacia el valle donde están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí nos equiparemos con armas y marcharemos hacia Salem, para conquistarla. Acabaremos entonces con las leyes del pergamino y con todo aquel que se oponga a nuestro gobierno. Capítulo 6. Pasaron los días en una aparente tranquilidad y paz. Samael, fingiendo fidelidad, estaba siempre al lado del príncipe, mostrando admiración por sus nuevas composiciones que exaltaban las leyes. Los seguidores de Samael, de la misma manera, unían las voces en alabanzas que expresaban la grandeza de las leyes, las cuales aborrecían. Melquisedec, lleno de alegría, al aproximarse el día de su coronación, ensayaba con los súbditos sus cánticos, los cuales había compuesto especialmente para aquella ocasión. Con entusiasmo hablaba sobre sus sueños de convertir a Salem en una ciudad cada vez más llena de honra. Samael, en su pensamiento, se burlaba del príncipe. Imaginaba el dolor que le ocasionaría su traición. En los días siguientes, el súbdito rebelde procuró saber el lugar en el que se encontraba el cetro hasta el día de la coronación. El príncipe, sin desconfiar, le reveló dónde se encontraba el cetro. Lo llevó hasta el salón, mostrándole el estuche donde reposaba el laúd dorado. Al contemplarlo, Samael se sorprendió al ver impreso en su parte más sobresaliente el sello del dominio.
comprendió que aquel que lo obtuviera, tendría en las manos el reino de Salem. Solamente faltan pocos días, y tendré bajo mi poder el cetro y así tendré el dominio sobre Salem. El sol declinó trayendo a Salem el día de la coronación. Poco antes del anochecer, Samael había abandonado el palacio donde había pasado todo el día al lado del príncipe, ayudándole en los preparativos para la coronación. Dirigiéndose hacia su mansión, recibió a la noche con una malvada sonrisa. Cuánto había anhelado por aquella noche. Mientras que los súbditos fieles, embelesados por la emoción, revisaban bajo la luz de los candelabros los adornos de sus instrumentos, sus vestiduras y sus mansiones, cerciorándose que serían aprobados, Samael y sus seguidores hacían los últimos preparativos para llevar a cabo su plan. A la medianoche, siguiendo las instrucciones de Samael, todos sus seguidores abandonaron silenciosamente sus mansiones, dirigiéndose al valle de Cedrón, donde esperarían a su rey. Samael, al mismo tiempo, se dirigió a el palacio, en donde entró sin ser notado, dirigiéndose al lugar donde se encontraba el cetro. Evitando hacer cualquier ruido, atravesó el portal, dirigiéndose silenciosamente hacia el salón. En aquel momento, el príncipe sin poder dormir rodaba en su lecho, presintiendo peligro, se dirigió al cuarto de su padre y lo despertó diciendo: «Padre mío», oí ruidos de pasos en el interior del palacio. Acariciando la cabeza de su hijo, Adonías, somnoliento, le respondió: «Hijo, no te preocupes. Acuéstate a mi lado y duerme tranquilamente. Falta poco para que amanezca y tú tendrás en tus manos el cetro de Salem». El príncipe, tranquilizado por las palabras de su padre, se entregó a un lindo sueño en el que veía a su lado a Samael y a los súbditos de Salem, celebrando su coronación. Mientras que Melquisedec soñaba, el rebelde con las manos temblorosas, se apoderó del cetro. En aquel momento, decidió llevarse solamente el cetro, dejando el estuche en su lugar. Con una sonrisa llena de maldad, imaginó el momento en el que el rey entregaría a su hijo aquel estuche vacío. Llevando en su mano el cetro, Samael se dirigió apresuradamente al lugar donde sus seguidores lo esperaban. Al llegar a su encuentro, proclamó con voz fuerte: «Ahora yo soy el rey de Salem. ¿Quién posee un cetro como el mío? Con él dominaré la tierra y el mar. Mi poder proviene de las tinieblas, pues a través de ellas lo conquisté». Festejando la victoria, la turba ruidosa se alejó de Salem, yendo rumbo a las ciudades de la planicie, donde pretendían hacerse de armamento para conquistar a Salem. El sol apareció en el horizonte, trayendo consigo el Yom Kippur, que significa el día de la expiación. Despertando de su sueño, el príncipe se alistó para la ceremonia del juicio de los súbditos y su coronación. Vestiduras especiales de lino fino, adornadas con hilos de oro y piedras preciosas, fueron preparadas. Después de vestirse, Melquisedec se encaminó al encuentro de sus súbditos, en el extremo sur de Salem. De allí los conduciría en una marcha rumbo al palacio situado al norte, sobre el monte Sión. Adonías, haciendo sonar un cuerno largo, convocó a todos para la reunión del juicio para la aprobación de los súbditos. Dejando sus mansiones, todos se dirigieron hacia la plaza de la puerta sur, llevando consigo sus instrumentos musicales. Al encontrarse con ellos, Melquisedec se sorprendió por la ausencia de muchos. Eso le dolía en el alma, pues no veía entre los súbditos el rostro de su gran amigo. Dejando a sus seguidores reunidos, el príncipe salió a buscar a los ausentes. En su búsqueda, se dirigió a la mansión del monte, donde llamó a Samael. Su voz, sin embargo, no trajo más que un eco vacío. Oyendo el eco vacío, sintió ganas de llorar. En un solo momento le vino a la mente todo el pasado de aquel gran amigo a quien había buscado con tanta dedicación hacer entrar en razón, a través de sus consejos. Recordó los días siguientes.
Cómo se había alegrado con la certeza de que su amigo nunca más volvería a caer. Llevándolo a presentir una tragedia, le vino a la memoria el interés de Samael por saber dónde se encontraba el cetro, el cual le mostró en un gesto de amistad. Ese recuerdo sumado a los pasos oídos en el interior del palacio, le dieron la certeza de que Salem corría peligro. Melquisedec regresó al lado de los súbditos. Ocultándoles su angustia, el príncipe los guió en una marcha triunfal rumbo al palacio. Capítulo 7. Al aproximarse al monte Sión, subió las gradas de la escalera, siendo acompañado por la multitud. Se encontraba ahora en el interior del palacio, delante del magnífico trono que lo esperaba. En la base del trono, yacía abierto, en medio de un arreglo floral, el pergamino de las leyes. Junto a él se podía ver la linda corona, hecha de oro y piedras preciosas, así como el estuche del cetro. Los súbditos estaban felices, pues sabían que eran dignos de heredar aquel reino de paz. Aguardaban ahora el momento de la coronación, cuando su nuevo rey los dirigiría desde su trono con su cetro, en un cántico triunfal. En medio de los aplausos de las huestes, Melquisedec se dirigió hacia su padre, que le recibió con un cariñoso abrazo. El momento era en verdad solemne. Las huestes guardaron silencio a la expectativa de la coronación. El estuche sería abierto y todos atestiguarían la exaltación del amado príncipe. Con el corazón latiendo fuertemente por la alegría, Adonías se agachó hacia el estuche, abriéndolo cuidadosamente. Cuando al encontrarlo vacío, su semblante dio lugar a una expresión de inexpresable preocupación y tristeza, pues en aquel cetro se había sellado el destino de Salem. Al ver a su padre y a todos los súbditos afligidos por la ausencia del cetro, Melquisedec los consoló con la promesa de que él recuperaría el cetro. Inconscientes de los riesgos y peligros que le esperaban al príncipe, los súbditos se despidieron de él, viéndolo partir apresuradamente. El amanecer de aquel día, que sería el de la coronación, caminó rumbo a las ciudades de la planicie. En aquella mañana, Samael se llenó de furia al ver que el cetro estaba adornado con inscripciones de las leyes. Tomando una piedra puntiaguda, comenzó a dañar el laúd, raspándole las palabras de amor y de justicia. Sus cuerdas estaban ahora desafinadas, aún así continuaba siendo valioso, pues sobre él permanecía sellado el destino de Salem. Poseerlo, significaba ser el dueño de todo el poder y autoridad sobre Salem. Al llegar a la altura en que el camino se dividía, Samael ordenó a sus seguidores a que prosiguieran rumbo a Gomorra, mientras que él iría a Sodoma, donde permanecería por 2 días. Esperó la noche para entrar en Sodoma, camino por las calles estrechas sin ser notado, hasta encontrar una casa aislada sobre una elevación. Usando el cetro como arma, invadió la casa matando a sus moradores mientras dormían. Se posesionó de esa manera de esa casa, donde solitario maquinaría sus planes para guiar a sus seguidores a tomar posesión de Salem. En el atardecer de aquel día, Melquisedec caminaba por el pedregoso camino rumbo al valle. Sus ojos estaban cargados de tristeza y voltearon hacia el suelo, en busca de algún rastro de los rebeldes. El recuerdo de aquellos a quienes tanto amaba, lo hizo llorar. Sus lágrimas, reflejando los últimos destellos de aquel sol poniente, se asemejaban a gotas de sangre fluyendo de un corazón herido. Él lloraba no por causa de los peligros que le esperaban, sino por el destino de aquellos que habían cambiado la paz de Salem, por la violencia de aquellas ciudades. Su único consuelo era el recuerdo de aquellos que a pesar de todo, habían permanecido fieles. A ellos había prometido devolver con el cetro, y esto lo conseguiría a pesar de cualquier sacrificio. Después de una larga noche de insomnio, en que el príncipe estuvo recostado al lado del camino, brilló la luz de un día que sería decisivo.
Al aproximarse a Sodoma en aquella mañana, el pensamiento de estar tan cerca de recuperar el cetro de su amada Salem, hizo que se olvidara de la fatiga, apresurando sus pasos rumbo a Sodoma. Al abrirse las grandes puertas de la ciudad, le sobrevino un temor, al oír gritos espantosos de desarmonía, que reflejaban el orgullo, el egoísmo y la codicia que dominaban en todos los corazones, haciéndolos estallar en una maldad sin fin. Sería un gran riesgo exponerse a la violencia de aquella ciudad. Este pensamiento lo hizo detenerse a un paso del portal, donde estremecido inclinó su frente en una inexpresable lucha interna. Estaba pensando en retirarse, pero luchaba con todas las fuerzas de su alma contra ese pensamiento. Pensando en el futuro de Salem, Melquisedec tomó una firme decisión: como un guerrero habría de avanzar, y aun cuando tuviera que hacer frente a todos los peligros, seguiría adelante hasta levantar en sus manos el cetro. Decidido, atravesó las puertas de Sodoma, entrando en aquel extraño lugar. Todo allí era lo contrario de Salem, comenzando por las piedras ásperas y sucias de sus construcciones. Sodoma era un reino de tinieblas. La presencia del príncipe pronto fue notada por muchos que en tumulto lo cercaban. La pureza expresada en su faz y el esplendor de sus vestiduras, los llenaba de espanto, y se retiraban como vencidos por una fuerza invisible. Dominados por la furia, comenzaron a perseguirlo a distancia, decididos a hacerlo huir. Le arrojaban piedras y fango intentando mancharle las vestiduras, pero no le atinaban. Mientras tanto él seguía avanzando. Finalmente desistieron de perseguirlo. Capítulo 8. El hijo de Adonías recorrió las calles y callejones en la búsqueda del cetro, mas fue en vano. Al ver declinar en el horizonte el sol, anunciando la llegada de una oscura y fría noche, su corazón fue presa de una gran agonía. En el último callejón, casi vencido por el agotamiento y por la desesperanza, inclinó su frente, y rompió en llanto. Sus labios pronunciaron en medio de sollozos las siguientes palabras: Salem, Salem, tú no puedes perecer. Tu cetro necesita ser redimido. Mas ¿dónde he de encontrarlo? Ya no quedan fuerzas en mí, y las esperanzas de redimirlo me abandonan. El príncipe, en su angustia, no percibía que un gemido de dolor, procedente de cuerdas desafinadas, se hacía oír en aquel atardecer. Súbitamente, el débil sonido llegó a sus oídos. Secándose las lágrimas, reunió sus fuerzas restantes corriendo en dirección de una pequeña casa situada sobre un monte, de donde parecía venir el sonido. Al dirigirse a la puerta entreabierta, se detuvo, al contemplar una escena contrastante. Samael, envuelto por un manto sucio, dañaba el cetro de Salem. Tanto el joven como el cetro se hallaban tan desfigurados, que no quedaba en ellos casi ningún rasgo de su gloria. Aquel cetro, desfigurado como estaba, aún era muy valioso, pues en él yacía el sello del dominio de Salem. Al contemplar a aquel que había sido su mejor amigo, en tan trágica condición, conmovió profundamente al príncipe, haciéndolo llorar en alta voz. Solamente hasta entonces Samael percibió su presencia. Estremecido, se levantó, y lleno de ira le preguntó: ¿qué es lo que te trajo a Sodoma? Señalando hacia el cetro dañado, Melquisedec exclamó: el cetro de Salem está destruido. Con una carcajada, Samael se burló de su tristeza, diciendo: ahora yo soy el rey de Salem. Ustedes que son fieles a las leyes, se convertirán en mis esclavos. Sin darle importancia a las palabras de Samael, el príncipe, movido por una angustia infinita, le dijo: Samael, ¿por qué cambiaste la justicia y el amor por este valle de injusticia, odio y muerte? Si no te has arrepentido y no quieres volver a Salem, devuélveme el cetro. Para redimirlo fue que decidí descender a este valle hostil.
Conociendo el propósito del príncipe, Samael, lleno de rabia y cerrando los puños, le dijo: Yo te odio, Melquisedec. Habiendo dicho esto, lanzó el cetro al suelo, y pisoteándolo agregó: Tengo deseos de hacer lo mismo contigo. Ante esta situación el príncipe no sentía ningún temor, sino compasión. Remontándose al pasado, recordaba los momentos felices en que tenía siempre a su lado a Samael. Él era un joven puro y humilde de corazón. ¿Por qué había permitido ser esclavizado por la soberbia y del egoísmo? Cuán doloroso era ver a su amigo que por su belleza y simpatía, había sido escogido de entre todos los súbditos, ahora arruinado por la codicia. ¿No había sido acaso el sueño del príncipe tenerlo siempre junto a su trono, a aquel a quien él consideraba su más preciado amigo? Esta tragedia le hería el alma. No obstante, la triste condición del cetro lo afligía aún más, pues este, que era el símbolo de toda la armonía, estaba siendo destruido bajo los pies de la ingratitud. Sorprendido, a no ver en los ojos de Melquisedec ninguna expresión de temor, sino de piedad, Samael se sintió frustrado al no poder amedrentarlo. Ante la digna postura del príncipe, que sufriendo en silencio lo contemplaba, se sintió avergonzado. Esa debilidad fue desechada por el orgullo que dominaba su corazón. Comenzó entonces un plan terrible, para humillar y herir al príncipe, hacerlo sufrir todavía más. Con ironía le dijo: El cetro de Salem puede ser tuyo, si consigues pagarme su precio. Con un brillo en los ojos, el príncipe le preguntó: ¿Cuál es el precio? Samael, con una sonrisa maliciosa, pausadamente le contestó: El precio no es oro ni plata, sino dolor y sangre. Tú deberás despojarte completamente de tus vestiduras, acostándote en el suelo. Deberás soportar mis golpes y mis humillaciones sin reaccionar, hasta que el sol se ponga. Si tú estás dispuesto a soportar esto, el cetro será tuyo. Estremecido ante tan cruel propuesta, el hijo de Adonías miró hacia el sol que reposaba distante sobre las nubes. Comenzó entonces a trabar una intensa lucha en su corazón. Al principio, el horror de aquel sacrificio casi lo hizo retirarse, pero el pensamiento de ver a Salem esclavizada por la rebeldía, lo condujo finalmente a decidir hacer ese sacrificio, entregándose al humillante sufrimiento. Habiendo tomado la firme decisión, el príncipe se despojó de sus vestiduras, colocándolas sobre una piedra. Se acostó en aquel suelo frío, con su mirada hacia el poniente. Sin piedad, Samael comenzó a azotarlo, usando el cetro como instrumento de tortura. Gimiendo por el dolor de los golpes que lo hacían sangrar, el príncipe mantenía la mirada fija en el sol que parecía detenerse sobre las nubes. Aturdido por el dolor, contempló finalmente el sol pronto a ocultarse. Alentado, murmuró en voz baja: Salem, Salem, de aquí a poco tendré en mis manos tu cetro, que se convertirá en un instrumento de justicia y paz. Oyendo la promesa que el príncipe hizo en voz baja, Samael gritó con furia: Tu sufrimiento no servirá para nada, porque tus manos jamás serán capaces de tomar el cetro. Después de decir eso, Samael se apoderó de una piedra puntiaguda, preparándose para dar los últimos golpes. Mientras pensaba en los fieles súbditos que lo esperaban en Salem, Melquisedec sintió su brazo derecho siendo comprimido por los pies de Samael. Enseguida recibió un fuerte golpe que lo hizo contorsionarse de dolor. Su mano había sido traspasada cruelmente, comenzando a brotar abundante sangre de la herida abierta. Esa violencia fue descargada después sobre su mano izquierda. No soportando el dolor causada por esos desgarradores golpes, Melquisedec se sumergió en las tinieblas de un profundo desmayo. Capítulo 9. Al dar esos últimos golpes, el súbdito rebelde fue poseído por un extraño horror al contemplar la muerte en el rostro de aquel que solamente le había hecho el bien.
vio sus ojos apagarse. Procuraba no recordar el pasado, pero irresistiblemente era arrastrado a sus recuerdos en Salem. Él estaba siempre al lado del príncipe, que con mucha dedicación le enseñaba cada día sus canciones que hablaban de las leyes. En los recuerdos por los cuales era arrastrado, revivió sus primeros pasos en el camino del orgullo y del egoísmo. Se acordó de los incesantes consejos y ruegos de aquel que había sido su mejor amigo, para ayudarlo a desistir de aquel camino que lo conduciría a la infelicidad. Después de ser arrastrado por los recuerdos de aquel pasado de felicidad, Samael fue consciente de su ingratitud. Horrorizado por lo que había hecho, se inclinó sobre el cuerpo ensangrentado de Melquisedec, y se horrorizó al verlo sin vida. No soportando su culpabilidad, se alejó de aquel lugar apresuradamente, deseando ocultarse bajo las tinieblas de la noche. Después de un profundo desmayo, el príncipe comenzó a recobrar la conciencia. Sus delirios lo transportaban a su amada Salem. Él recordó los momentos en los que contemplaba la faz de su mejor amigo, a quien extendió la mano con una sonrisa. Pero su recuerdo fue dispersado por un profundo dolor. Soñaba que en medio de aplausos, recibía de su padre el cetro, pero al tocarlo, sintió un dolor irresistible en sus manos. Con estos sueños interrumpidos por el dolor, Melquisedec despertó. Estaba desnudo, herido y solo, en un lugar peligroso, lejos del abrigo y del cariño de Salem. Pero era aún más doloroso pensar que todo aquello había sido hecho por aquel que había sido el blanco principal de todo su amor. El príncipe, sin poder moverse, comenzó a llorar sin consuelo. Se lamentaba no por sus heridas, sino por la perdición de aquellos que habían cambiado el amor y la justicia de Salem por el desprecio y el odio de aquel valle. A través de las lágrimas, el príncipe contemplaba el cielo que era semejante a un manto entintado de sangre, y se extendía bañado en la luz del sol poniente. Se acordó entonces del cetro por el cual había pagado tan alto precio. ¿Dónde estará? En su desesperada huida, Samael había dejado el cetro abandonado junto al cuerpo de Melquisedec. Cuando Melquisedec lo vio, se olvidó de todo el dolor, y lo tomó con sus manos heridas. Y acariciando sus rasgaduras, con una sonrisa le dijo: «Tú eres mío. Yo te compré con mi sangre». Samael, que después de haber huido dominado por el extraño horror, se detuvo a unos pasos de la puerta de Sodoma. Allí, impulsado por el orgullo, se arrepintió de su flaqueza. ¿Por qué había huido después de haber triunfado? ¿No era su plan destruir el reino de Salem, para establecer su propio reino? Acordándose del cetro, decidió regresar para tomarlo. Reuniendo sus pocas fuerzas, Melquisedec se dirigió al lugar donde había dejado sus vestiduras. Después de vestirse, teniendo junto al pecho el cetro, el hijo de Adonías, con profunda emoción hizo un juramento antes de dejar aquel lugar. Acariciando el cetro le dijo: «Mi amado cetro, fuiste creado como un emblema de la armonía, de la justicia y del amor. Toda la gloria de Salem fue puesta sobre ti, cuando la rebeldía en su ingratitud te esclavizó, arrastrándote hacia este valle hostil. Fue borrada de ti la ley, llegando a convertirte en un instrumento de impiedad. Yo, sin embargo, yo te compré con mi sangre. Ahora nuestras heridas serán restauradas, y pronto seremos entronizados en medio de alabanzas en Salem. Juntos veremos el final de aquellos que se levantaron en contra de nosotros. Samael y sus seguidores serán devorados por el fuego que descenderá del cielo». Concluyendo su juramento, Melquisedec dejó atrás aquella colina, y sobre ella las marcas de su sacrificio. Desde que había partido, Salem vivió momentos de indecible ansiedad. El rey y los súbditos se acordaban de todo aquel feliz pasado deshecho por la ingratitud de los rebeldes.
Lo que más les torturaba era la ausencia del príncipe, sin el cual el brillo de aquel reino de paz se ofuscaría. Melquisedec avanzaba en medio de la noche rumbo a los montes que rodeaban a Salem. Aún debilitado y herido, proseguía en su marcha ascendente, esperando llegar a Salem por la mañana. Aquella noche larga y oscura finalmente fue vencida por los rayos del amanecer. En Salem la esperanza de volver a ver a Melquisedec estaba casi perdida, cuando al mirar hacia el monte de los olivos, le vieron descendiendo por el camino de Getsemaní. Cuando lo vieron en el profundo valle de Cedrón, quedaron asustados con su aspecto. Su cara estaba pálida y su manto empapado en sangre. Aún así, él sonreía expresando gran alegría. Al preguntarle ellos qué le había sucedido, Melquisedec sacó de debajo de su manto sus manos heridas, mostrándoles el cetro. Después de contarles todo lo que sucedió para poder recuperar el cetro, los súbditos, enmudecidos, se postraron reverentes a sus pies, aclamándolo como su rey. En medio de las alabanzas de las huestes, el príncipe fue introducido al palacio, donde bajo los cuidados de su padre, sería curado de sus heridas. El cetro que había sido desfigurado, sería también restaurado. Prepararon todo para la coronación, fijando la fecha para el siguiente Yom Kippur. Aquel día, Melquisedec sellaría con el cetro restaurado el triunfo de todos los fieles, así como la condenación de los rebeldes. Capítulo 10. Pocos instantes después de que Melquisedec se había ido, Samael llegó al lugar en donde creyó haberlo dejado sin vida. Al llegar no encontró al príncipe ni al laúd. Sin comprender aquella misteriosa desaparición, prosiguió hacia Gomorra, donde sus seguidores lo esperaban. Al verlos, proclamó su victoria sobre el príncipe, a quien había masacrado en Sodoma, no restando a sus seguidores ninguna esperanza. Sus palabras agradaron a la turba, que comenzó a celebrar la conquista entregándose a la orgía. Se burlaban ahora de la justicia y del amor, exaltando a Samael como el rey victorioso. Ahora obtendrían armas, con el propósito de avanzar rumbo a Salem, para dar el último golpe. Se unieron a ellos en sus maléficos propósitos, muchos criminales que fueron recibidos como maestros en el manejo de arcos y flechas. En su locura, Samael ordenó la destrucción de todo calendario. En su reino de libertad no estarían sujetos a ningún cómputo de tiempo. Las leyes de la moralidad fueron excluidas, surgiendo con eso un completo caos. Este desorden se manifestó de manera más patente en el ruido más estridente y repetitivo, al cual proclamaron como la nueva música. Dominados por la soberbia, Samael y sus seguidores se alimentaban de ilusiones, inconscientes de que sus días estaban contados. Los frutos de su rebeldía no tardarían en atraer sobre ellos el fuego de la destrucción. Dividiendo a sus seguidores en grupos, Samael comenzó a comandarlos en actos violentos que aterrorizaban a los moradores de las planicies. En ese tiempo, ellos habitaban en las cavernas situadas próximas al mar Salado. El respeto y el miedo de los ejércitos de Samael llevó finalmente a los reyes de 4 ciudades a buscarlo, proponiéndole alianzas de paz. Ellos eran Bara, rey de Sodoma; Bersa, rey de Gomorra; Senab, rey de Adma; y Semeber, rey de Seboim. Por esa época, estos reyes pagaban tributos a Kedorlaomer, el rey de Elam que, acompañado por los ejércitos de otras 4 ciudades, los habían derrotado en el valle de Sidim junto al mar Salado. Fortalecido por las alianzas, Samael se tornó más osado en sus embestidas, llevando el terror y la destrucción a los territorios de las ciudades distantes. Los ejércitos de Kedorlaomer y sus aliados, que en esos días regresaban de otras conquistas, enfurecidos por las provocaciones de Samael, marcharon contra los 4 reyes, venciéndolos nuevamente en el valle de Sidim.
Fue en esa ocasión que llevaron cautivos a los habitantes de Sodoma, entre los cuales se encontraba mi sobrino Lot. Acobardados delante del furor de los 5 reyes, Samael y sus seguidores se escondieron en sus cuevas, al norte del mar Salado. Capítulo 11. Los 12 meses pasaron a partir del día del gran sacrificio, estaban casi por terminar. El cetro, totalmente restaurado, resplandecía en su estuche, mientras que el príncipe, igualmente restablecido de las heridas, se alegraba al aproximarse el día de su coronación. Mientras tanto, él componía lindas canciones que expresaban su amor por Salem. En aquellos 12 meses, Salem llegó a ser más bella, siendo adornada cual una novia para el grandioso día de la coronación. A una semana de la coronación, Samael, totalmente inconsciente de que el día de su juicio se aproximaba, reunió a sus seguidores, anunciándoles que la próxima misión sería la conquista de Salem. Antes de que ellos avanzaran, él subiría solo para verificar los puntos vulnerables de la ciudad. Después de ser aplaudido por la turba, Samael partió en su misión de reconocimiento. Mientras que avanzaba solo, procuraba no acordarse de aquellos momentos que le trajeran terror por la culpabilidad, pero dominado por una fuerza superior, fue arrastrado en sus recuerdos hacia el monte de la tortura. Todo su pasado comenzó a venirle a la memoria, como un peso devastador. Cuando volvió de sus recuerdos, de los cuales no consiguió huir, era ya de noche. La oscuridad que lo envolvía le pareció el presagio de un triste final. Procuró desechar ese sentimiento, con el recuerdo del ejército que lo esperaba, listo para cumplir sus órdenes, para la conquista de Salem. El amanecer lo alcanzó estando próximo a Salem. Al ver el monte de los olivos, le vino el recuerdo de la última vez que lo atravesó, dejando tras de sí a Salem. ¿Cuántas noches habían pasado desde entonces? Él había perdido la noción del tiempo, no sabiendo que exactamente 12 meses habían pasado. No podía imaginarse que aquel amanecer era Yom Kippur, el día de su juicio. Al llegar a la cumbre del Monte de los Olivos, Samael se sorprendió al ver que la ciudad se había tornado más bonita que antes. Estaba toda adornada de ramos y de flores, como una doncella a la espera de su novio. Sin embargo, Salem parecía estar abandonada, no había señal de vida en todas sus mansiones. Esto lo hizo concluir que los golpes que habían aniquilado al príncipe, habían traído como consecuencia todo aquel abandono. Él no sabía que en aquel momento, todos los remanentes de aquel reino, se encontraban en el gran salón del palacio, esperando el momento de la coronación de Melquisedec. Imaginándose exaltado sobre el trono, teniendo a sus pies a los ejércitos, el rebelde entró en la ciudad, dirigiéndose apresuradamente al palacio. Al cruzar el portal principal, que es la entrada al salón principal, se llenó de asombro al ver allí reunidos a los fieles. Sobre un tablado de oro, adornado de flores talladas en piedras preciosas, se encontraba el trono. En la base del trono estaba el pergamino de las leyes, una corona de oro llena de piedras preciosas y el estuche que había dejado vacío en aquella noche de su traición. Sin entender lo que sucedía, Samael se escondió detrás de una columna, temiendo ser reconocido, y se mantuvo observando. Los súbditos, con una expresión de felicidad, miraban hacia el trono vacío. ¿Dónde encontraban ellos motivos para toda esa alegría, si habían perdido a su rey junto con el cetro? Samael se preguntaba sobre ese misterio, cuando Adonías, aplaudido por los súbditos, se encaminó junto al trono. Con una voz llena de regocijo por la victoria, el fundador de Salem anunció que había llegado el momento tan soñado de la coronación. Un grito de triunfo resonó por los aires cuando, anunciado por su padre, entró el príncipe amado encaminándose en dirección del trono. Al verlo cubierto por un manto de gloria, Samael fue poseído por un terrible pavor y trató de huir.
descubrió que todos los portales del gran salón estaban cerrados por fuera. Dio inicio la ceremonia de la coronación. Era un momento en verdad solemne. Adonías, en un gesto reverente, tomó la corona, colocándola en la cabeza de su hijo. Inclinándose después hacia el estuche, lo abrió cuidadosamente, sacando de él el laúd restaurado, cuya belleza y brillo eran muy superiores a su primera condición. Sentándose en el trono en medio de las aclamaciones de los súbditos, Melquisedec comenzó a tocar el cetro, sacando de él acordes de mucha armonía y paz. Todos se aquietaron para oír sus nuevas composiciones que expresaban su profundo amor por aquel reino de paz. Gran emoción invadía el corazón de todos en ese momento, llevándolos a las lágrimas. Samael, sin fuerzas para reaccionar, se sentía torturado por aquellos acordes que lo haciendo revivir las oportunidades que tuvo de arrepentirse. Era una tortura terrible para su conciencia. Melquisedec había compuesto para ese momento especial, canciones que retrataban los momentos más destacados de la historia de Salem. Cuando comenzó a cantar sobre su gran amigo, su voz se embargaba por las lágrimas que no conseguía contener. Triste era para él cantar sobre la caída de aquel que había sido su gran amigo. Cantó entonces sobre el alto precio que tuvo que pagar para recuperar el cetro, que representa la gloria de Salem. Al contemplar aquellas manos marcadas por las cicatrices, tocando con tanta maestría y cariño el cetro restaurado, los súbditos tomados por una fuerte emoción, se postraron en llanto. Al ver en las manos de Melquisedec aquel laúd que, en sus manos había sido un instrumento de tortura, Samael comprendió, demasiado tarde, cuánto se había equivocado, desviándose de los consejos del príncipe. Cuántas veces aquellas manos sobre las cuales había descargado toda su violencia, le habían sido extendidas en un esfuerzo de salvarlo. Ahora, era demasiado tarde. Ahora, era ya muy tarde. Capítulo 12. Los súbditos que reverentes, habían sido conducidos por las melodías a todo aquel pasado de felicidad, traición, dolor y triunfo, unieron finalmente las voces en una jubilosa proclamación. Verdaderas y justas son tus leyes, oh rey de Salem. Digno eres de reinar en gloria y majestad sobre tus fieles, porque en tu sacrificio nos libraste de las amenazas de las tinieblas, haciendo renacer en nuestro corazón la alegría del amanecer. Ese cántico de exaltación fue seguido por la ceremonia de la confirmación de todos los fieles en su victoria. Melquisedec, con su cetro redimido, comenzó a sellar con un toque especial del cetro, a cada uno de los súbditos. Se hizo una larga fila de fieles exaltados. Los súbditos confirmados, a medida en que iban recibiendo el toque de aprobación del rey, se colocaban al lado derecho del trono, donde permanecían aguardando por la confirmación de los otros. Las miradas iluminadas de alegría, habían acompañado el sellamiento de los últimos justos, se posaron sobre la figura extraña de Samael, que dominado por una fuerza irresistible, se encaminaba cabizbajo en dirección del trono. Su aspecto era horrible, su semblante había sido deformado por el mal. Sus vestiduras estaban sucias y malolientes. Todo en él repugnaba, al punto de que nadie lo reconoció. En medio del asombro de los súbditos, Melquisedec se levantó de su trono como herido por un gran dolor. De sus labios los súbditos oyeron una dolorosa exclamación: Samael, Samael. La figura deplorable de aquel que había sido tan honrado, llenó a todos de tristeza. Ellos se lamentaban por motivo de que sabían que el destino de Samael y de todos aquellos que lo habían seguido, pudo haber sido muy diferente, si ellos hubiesen atendido a los amorosos ruegos de Adonías y de su hijo. ¿Acaso no era el plan del rey y el sueño de Melquisedec el tenerlo como el protector del pergamino, siendo el segundo en honra en aquel reino?
Samael, que reconociendo su condición se había aproximado cabizbajo hacia el trono, al presenciar toda aquella lamentación y cegado nuevamente por el orgullo, juzgó que se trataba de una demostración de debilidad de sus enemigos. Al acordarse de su ejército que lo esperaba en la planicie, se ensoberbeció con la certeza de que sería victorioso sobre Salem. Con este pensamiento, levantó la frente marcada por el odio y mirando a Melquisedec, levantó el puño cerrado y lo desafió, desdeñando su autoridad, con la amenaza de quitarle el trono. Aunque condolidos por su perdición, los súbditos de Salem no soportaron la afrenta de aquel enloquecido joven, que después de causar tanto sufrimiento, todavía era capaz de levantarse de esa manera contra el rey. Melquisedec, que con tanto amor había sellado con su cetro el destino de los fieles, lo levantó para el sellamiento de los rebeldes. Inmovilizado, Samael, sin desviar los ojos del cetro, escuchó de los labios de Melquisedec, el rey de Salem, la proclamación de su juicio y de todos sus seguidores. Todos ellos estarían prisioneros en sus cavernas por 6 años junto al mar salado, siendo después consumidos por el fuego del juicio que los destruiría junto con las ciudades que se habían aliado a ellos. Capítulo 13. Al ir a la cama después de aquel día de tantas emociones, el joven rey, inmerso en los recuerdos de aquel pasado de felicidad y dolor, rodaba en su cama sin sueño. Cuando finalmente se durmió, tuvo un sueño muy significativo. En el sueño, se le apareció un malag luminoso, que saludándolo con una sonrisa, le dijo que el reino celestial acompañaba con atención todo lo que estaba viviendo, debido a que tenía un sentido prefigurativo, retratando acontecimientos pasados y futuros, que envolvían todo el gran reino celestial. Las palabras del malag despertaron en Melquisedec un gran deseo de conocer la historia de aquel reino. Conociendo su vivo deseo, el malag lo llevó en espíritu mostrándole un futuro distante. Delante de sus ojos se manifestó la gloria de una ciudad y la Jerusalén celestial, cuyas murallas y mansiones estaban hechas de piedras preciosas. Los portales de la ciudad eran de perlas. Sus amplias avenidas eran de oro puro. La ciudad era cuadrangular y se extendía por centenares de kilómetros. Estaba dividida en 2 sectores distintos, norte y sur. Al sur se elevaban incontables mansiones, habitaciones de malaquim y de seres humanos redimidos. Al norte había un lindo paraíso, el cual el malag le reveló ser el jardín del Edén. Allí, en ambos bordes del río de la vida, había campos repletos de todo tipo de vegetación, con flores y frutos en abundancia. Vivían allí en perfecta armonía, todas las especies de insectos, aves y animales. En medio del paraíso se podía ver una montaña fulgurante, la cual el malag afirmó ser el monte Sión, el lugar del trono de Eloa. Era de aquel monte que emanaba el río de la vida, atravesando por toda la ciudad. Cuando llegaron a la cumbre de la montaña sagrada, el rey de Salem estuvo deslumbrado con el escenario a su alrededor. Se encontraba en la parte más elevada de Sión, la más linda de todas las edificaciones, el palacio de Eloa. Aquella magnífica construcción era sustentada por 7 columnas, todas de oro transparente, incrustadas de lindas perlas. Alrededor del palacio, florecía la más exuberante vegetación. Había allí el pino, el ciprés, el olivo, la murta, la romasera y la higuera, doblándose al peso de sus higos maduros. Mientras que se admiraba ante la belleza de aquel lugar, el malag le dijo que a ningún ser humano le había sido dado el privilegio de ver el interior del palacio de Eloa. A él le sería dado este honor, pues fue escogido para transmitir las revelaciones del reino de la luz. Al traspasar con reverencia uno de los portales de perlas, se postraron en adoración, mientras que oían el cántico de una multiplicidad de serafines, que circundaban el trono, en constante alabanza a aquel que era, que es y que siempre será. Al mirar hacia aquel que estaba sentado sobre el trono, Melquisedec se sorprendió al descubrir la figura de un hombre.
Él estaba cubierto por un manto de lino fino de una blancura sin igual, y tenía sobre la cabeza una corona formada por 7 coronas sobrepuestas, repletas de piedras preciosas. Al mirar hacia las manos que sostenían el cetro, Melquisedec se sorprendió al descubrir en ellas cicatrices de heridas, semejantes a aquellas en sus manos. El Malak le afirmó: él es el Mesías, la manifestación visible de Yahvé, el Eloa invisible. Atraído por el cetro resplandeciente, con el cual el Mesías gobernaba sobre todo el reino celestial, el rey de Salem vio en él el sello del dominio. En él estaba escrito el siguiente nombre: Israel. Arrebatado por una profunda emoción, Melquisedec se postró ante el rey de la Jerusalén eterna, y recordando allí la historia de su pequeña ciudad, tuvo el deseo de conocer la gran historia del reino celestial. Conociendo el deseo de su corazón, el Malak le dijo: ahora te daré a conocer la historia de esta gloriosa ciudad. Todo lo que te fuere mostrado en la visión, deberás registrarlo fielmente en 6 pergaminos que serán cosidos uno al otro, formando un único rollo. Tú tendrás 6 años para escribirlos. En el 7º año, tú recibirás de las manos de un anciano un jasrón, y dentro de él tendrá un pergamino especial, con muchas revelaciones importantes. Tú tomarás ese pergamino, y lo coserás como el primero, formando un único rollo. Después de sellarlo, tú y el anciano lo guardarán en el jarrón, llevándolo hacia una cueva que yo les mostraré al norte del mar Salado, donde permanecerá olvidado hasta que lleguen los últimos días, cuando será rescatado y revelado al mundo. Después de decirle al rey de Salem estas palabras, el Malak lo condujo en visión a un infinito pasado, cuando el reino celestial todavía no existía. Una historia muy parecida con la de Salem comenzó a desplegarse delante de sus ojos, pero en una dimensión infinitamente mayor, comenzando por la creación del reino de la luz. Con admiración contempló la formación de billones de estrellas que comenzaron a girar en torno de la Salem celestial. Su atención se volvió después hacia el más bello de todos los querubines, llamado él fue honrado por el Creador, fue elegido para ser el portador de la luz, permitiéndole habitar con él en su palacio. Una eternidad de felicidad y paz se vivía en aquel reino, cuando la misma experiencia de egoísmo y rebeldía vivida por Samael, comenzó a repetirse en la vida de aquel Malak honrado. Escenas de una gran rebelión comenzaron a ser mostradas a Melquisedec, implicando a los habitantes del reino de los cielos. El querubín honrado, semejante a Samael, había seducido a 1/3 de las huestes, que comenzaron a reverenciarlo como Elohim. En medio de las escenas de aquel gran conflicto, el rey de Salem atestiguó la creación del planeta Tierra, sobre la cual surgió el hombre como cetro racional de aquel reino disputado. Con agonía vio el momento en que el jefe de la rebelión se aproximó sutilmente al paraíso, apoderándose del ser humano, después de seducirlo con tentaciones. Escuchó entonces su bramido, en una proclamación de victoria. A partir de ese momento, él pasó de ser el portador de la luz, convirtiéndose en Satán, el adversario de Eloa, teniendo a la humanidad bajo su poder, comenzó a arruinar al ser humano, apagando en él todos los rasgos de la gloria divina, como Samael había hecho con el cetro. Su propia experiencia, al declarar en aquella mañana a los súbditos de Salem su decisión de ir en la búsqueda del cetro, comenzó a repetirse delante de sus ojos. Reuniendo a las huestes que habían permanecido fieles a su ley, el Creador comenzó a revelar un plan de rescate. Él habría de ir en la búsqueda del hombre para redimirlo, aunque esto le costase un enorme sacrificio. Delante de esta revelación, Melquisedec se postró conmovido, al descubrir que en su vida había tenido la honra de representar al Mesías. Todo lo que había vivido en su angustiante búsqueda del cetro, hasta el momento de su sacrificio para recuperarlo, fue tomando significado en aquella visión que abarcaba toda una eternidad.
Delante de sus ojos desfilaban escenas de una gran batalla, que sin tregua se extendería hasta el día del juicio final, cuando el Mesías victorioso resucitará a los redimidos, aquellos que tienen el sello de Eloa. Él los cubrirá con vestiduras blancas y serán coronados. Pero a los que tengan el sello de la condenación, junto con las huestes rebeldes, serán arrojados al lago de fuego. Capítulo 14. A través de las revelaciones recibidas del Malak, Melquisedec tomó conocimiento de la gran liberación que habría de realizarse 10 días antes de su coronación, en Rosh Hashanah. Conociendo nuestra intención de subir a Salem por la ocasión de Sukkot, el rey hizo preparativos para una gran fiesta, en la cual conmemoraríamos juntos la victoria sobre toda la desarmonía generada por el orgullo y por el egoísmo. Fue por esto que al llegar nosotros a Salem, fuimos sorprendidos con aquella honorífica recepción. El ocuparme con el relato de todos esos acontecimientos, me hizo pasar por todo este año, casi sin notar sus días. Estamos hoy a las puertas de Rosh Hashanah, cuando los 300 pastores tocarán los cuernos, convocando a todos aquellos que posean las perlas, para la reunión solemne de Yom Kippur. 5 días después seremos recibidos en Salem para la fiesta de Sukkot. La certeza de que acontecimientos importantes todavía deberán ser relatados hasta el momento en que el jarrón será dejado en la cueva, me hace reservar un espacio en el rollo, en el cual registraré, día tras día, los hechos, hasta la consumación de esta historia. Hoy es Rosh Hashanah, el día más feliz de mi vida, pues mis brazos podrán abrazar finalmente al Hijo de la Promesa. La primera cosa que Sara hizo al recibirlo, fue colocarle en su manita derecha la segunda perla que el Mesías le había dado en el día de su conversión, en la cual estaba escrito el nombre Isaac, que significa risa, el nombre de Melquisedec y el nombre de Salem. 2 días antes del Yom Kippur, Isaac fue circuncidado, conforme a la orden de Yahvé. Desde que los pastores comenzaron a tocar sus cuernos en Rosh Hashanah, todos aquellos que poseían perlas del jarrón, dejaron sus tiendas, dirigiéndose en grupos pequeños, para estar junto al roble de Mambré. Al llegar el Yom Kippur, el día de la reunión, mis pastores me informaron que todos aquellos que habían recibido las perlas, habían comparecido a la reunión, no faltando ninguna persona. Era maravilloso ver la alegría estampada en el semblante de toda aquella multitud, que anhelaban la subida a Salem. Todos tenían una historia que contar, de cómo fueron maltratados y humillados por aquellos que no recibieron la salvación. El único consuelo que tenían en aquel tiempo, provenía de la certeza de que subirían a Salem para la fiesta de Sukkot. En el primer día de la fiesta de Sukkot, la multitud fue subdividida en grupos pequeños de 12 personas, para subir en orden hasta Salem. Teniendo el jarrón con el rollo en mi espalda, me coloqué al frente de la multitud, siendo seguido por Sara e Isaac, que venían montados en un camello. Luego detrás venían Lot y sus hijas. Y un poco más atrás, los 300 pastores seguidos por todos los fieles. Iniciábamos nuestro ascenso, cuando acompañado por todos sus súbditos, Melquisedec vino a nuestro encuentro, haciendo vibrar por los aires el sonido festivo de muchos instrumentos musicales, conmemorando la gran victoria. Después de saludarnos, Melquisedec nos condujo en una marcha festiva hasta introducirnos a las puertas de Salem. Delante del trono, los redimidos fueron coronados por Melquisedec, comenzando después el gran banquete. Grande fue la alegría del rey de Salem cuando le entregué el jarrón con mi pergamino. Llevándome a una sala especial del palacio, él me mostró los 6 manuscritos en los cuales había escrito la historia del reino de los cielos, según como le había sido mostrada en una visión. Al recibir mi pergamino, lo cosió a los demás, siendo este el primero del gran rollo. En el último día de la fiesta de Sukkot, el rollo fue abierto delante de toda la multitud de fieles.
Después de leer una buena parte de El Gran Rollo, Melquisedec, tomando en sus brazos a mi hijo Isaac, afirmó: en la descendencia de este niño habrá de cumplirse todas las cosas escritas en este manuscrito. Habiendo dicho esto, el rey lo bendijo, devolviéndoselo a Sara. Después de bendecir a Isaac, Melquisedec comenzó a hablar sobre el futuro del rollo que permanecería por casi 4000 años oculto en una cueva. Finalmente sería encontrado por un beduino de la tribu de Tamire. Al salir de la cueva, el rollo enfrentaría la oposición de muchos eruditos que lo declararían falso. Llegaría el momento en que sus revelaciones serían confirmadas, y muchos serían transformados por sus mensajes, preparándose para el día del juicio final.